La tierra normalmente, por ejemplo, se vendía con el título de concesión del agua. Es decir, si tú comprabas un terreno, venía incluida la concesión del agua. Ahora, si tú compras un terreno ejidal, comunal, lo que sea, propiedad privada, ese título no pasa automáticamente al que compró el terreno. Ese título, la Conagua lo absorbe otra vez y el nuevo propietario del terreno va a tener que pedir una nueva concesión a la autoridad del agua. ¿Esto qué significa? Pues obviamente un menor valor de la propiedad del terreno, porque entonces yo te voy a decir, oye, véndeme ese terreno porque yo veo que tienes agua. Y te va a decir, pues sí, nada más que yo no te voy a garantizar que la sigas teniendo tú porque la Conagua va a decidir si la disponibilidad de tu cuenca es suficiente, si te la va a dar otra vez. Si no, puede ser que no te dé derecho de tener el pozo que tiene el terreno que compraste. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta gran sesión de educación jurídica continua que organiza la OMCA. El día de hoy tenemos un ponente de gran nivel que nos va a hablar de un tema sumamente importante respecto de la evolución y perspectiva del marco hídrico nacional. Quiero dar algunos antecedentes que son de gran importancia respecto del tema de la omisión legislativa para expedir la Ley General de Aguas. En 2000 se emitieron diversas resoluciones por la Asamblea General de la ONU, donde explícitamente se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Eh, en diciembre del 2013 se emite también una resolución por parte de la ONU, donde reconoce los pilares del derecho humano del agua y en virtud de ello, toda persona sin discriminación tiene derecho al agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Asimismo, quiero comentarles que con motivo de estas resoluciones, en el 2012 el Congreso de la Unión de nuestro país dio cumplimiento con el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento con una reforma al artículo cuarto constitucional. Este artículo, en su artículo tercero transitorio de dicha reforma, establece un plazo de días para expedir la Ley General de Aguas para ordenar las competencias necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental al agua y al saneamiento. No obstante, comento, en la actualidad se han presentado más de 10 iniciativas en ambas cámaras del Poder Legislativo, siendo que ninguna de ellas ha sido aprobada. Con este preámbulo, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Es un ponente de alto nivel, el economista Hugo Roberto Rojas Silva. Él actualmente es consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, asesor en capacitación y certificación de la Asociación Mexicana de Hidráulica, consultor en gestión y economía de agua, secretario del Consejo de Aminca, articulista de la jornada Estado de México. El licenciado en Economía, Hugo Roberto Rojas Silva, ha sido candidato a doctor en Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Cuenta con un diplomado en la Dirección de Organismos Operadores de Agua en la UNAM y dentro de su trayectoria profesional es exdirector general de ANEAS en 2019 a 2022, subdirector de ANEAS en 2022, director de planeación en sistema de agua, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta en Jalisco, profesor universitario en posgrado en pregrado y posgrado en materias relacionadas con la ciencia económica en la Universidad de Guadalajara. Analista económico de la Comisión de Planeación, Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Dentro de sus aportaciones, el economista Hugo Roberto Rojas Silva tiene el Premio de Innovación en Servicios de Agua Potable y Saneamiento, publicaciones en revistas arbitradas y otros medios impresos.
Asimismo, el maestro Hugo Roberto ha sido conferencista dentro y fuera de México en temas relacionados en el campo de la economía y la gestión del agua. Sin más, quiero agradecer la participación y la deferencia del economista Hugo Roberto Rojas Silva, que nos va a platicar el día de hoy sobre los avances que se tienen en esta gran ley general, gran y esperada ley general de aguas. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación a esta plática. Eh, Me da mucho gusto que cada vez más estemos hablando de estos temas que cada día van a tener mayor presencia en el interés general y en las preocupaciones públicas que están ocurriendo. Ustedes saben que en las últimas décadas, sobre todo, la presión de los recursos hídricos ha ido en aumento, no solo en México, sino a nivel mundial, y esto está requiriendo de nuevas formas de gestión pública referente al agua, y esto, por supuesto, pasa por todo este marco legal que necesitamos hacer. Quiero comenzar diciéndoles que desde el 2012 que se hace esta adecuación al artículo cuarto de nuestra Constitución, eh, no fue fácil. Primero, esta inclusión en el artículo cuarto venía ya de una serie de ordenamientos normativos y de gestión desde la Comisión Nacional del Agua, desde la Secretaría de Medio Ambiente en ese entonces, y estaba encaminada a adecuarnos a un modelo que estaba teniendo mucho auge a nivel mundial, que era la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, sin embargo, a partir de este 2012, pues que pasar 13 años, es decir, los 365 días de legislación se convirtieron en 13 años de espera para tener la propuesta que tenemos el día de hoy por parte del Ejecutivo. No fue gratis esta espera, es decir, por qué tantos años de espera? Pues porque el agua es un tema muy, ¿cómo decirlo?, muy transversal a todos los sectores de un país, pero por supuesto también tiene intereses y tiene responsabilidades que de pronto es difícil alinear todos estos intereses y que puedan surgir en algo como lo que hoy estamos, o lo que hoy estamos viendo de parte del Ejecutivo. Um, Básicamente, esta era es la causa por la cual pasaron 13 años de esta espera. Cada legislatura que entraba intentaba hacer foros, intentaba hacer consultas, y sin embargo nunca preciso para que esta discusión escalara lo político y pudiera tener los acuerdos necesarios para ser presentado. Hay que decirlo, eso es lo que pasó. Como platicábamos con Cristina, ha habido más de 10 propuestas de ley de general de aguas, algunas mejores que otras, algunas no eran o no eran constitucionalmente viables según nuestros expertos y amigos constituyentes, gente que tiene muchos años en esta materia constitucional, y otros tantos no tenían que ver con la realidad que estábamos presentando, y otros tantos pues no tenía que ver con la gestión que estaba manifestándose en la Ley de Aguas Nacionales. De manera que pues llegamos al día de hoy en donde ya tenemos una propuesta de parte del Ejecutivo. Esto indica que hay una agenda, que dentro de la agenda legislativa ya existe el interés de que esto pueda. El día de hoy, sin embargo, el coordinador de los diputados del grupo del partido Morena, que es el partido, por supuesto, con la mayoría para poderlo aprobar y que corresponde también a la presidenta, comenta que hay algunas inquietudes de parte de algunos sectores, sobre todo de la economía, algunos usuarios, como es el agrícola, como es el sector industrial, y seguramente va a requerir un poco más de tiempo, así lo mencionó el diputado Monreal, que va a requerir un poquito más de tiempo para su discusión y análisis. Seguramente
habrá o vendrán algunos cambios. No es común que en esta etapa de del actual sexenio una propuesta de ley tenga cambios. Ustedes lo han visto, normalmente han sido aprobados así como se han presentado, pero en este tema, y por nuevamente repito, por lo delicado que es el agua, pues se espera que sí tenga unos cambios, no, no tal vez radicales, no cambios en todo el sentido de la ley, sin embargo, pues sí se espera que venga así. Y por otro lado, tenemos la Ley de Aguas Nacionales, una ley de aguas nacionales que se expide en 1992, iba muy acorde con con el tiempo que México vivía en ese entonces, que era una etapa previa a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Ustedes recordarán que en el entonces sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari venía con una tendencia a una apertura económica y comercial muy importante, de atracción de grandes inversiones, y para ello había que modificar el marco regulatorio del agua para que se decía en ese entonces dentro de los justificandos que pues habría que dar certeza jurídica a las inversiones y además estar alineado con algunos mecanismos normativos también de Estados Unidos y Canadá, que son nuestros socios. Después de 1992 viene una reforma muy importante a la Ley de Aguas Nacionales, el, que es la modificación de 1999. Para los creadores de la ley del 1992, refieren que estos cambios no fueron del todo pertinentes, se incrementaron de manera sustancial los artículos de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, lo cual vino a complicar un poco más la gestión que se había planteado desde un principio, y que en otros casos, pues también complicaba su interpretación. De manera que no fue muy bien recibida. Sin embargo, quiero decir que hay aspectos, sin embargo, que sí creo que fueron positivos todavía. Posteriormente ha tenido una serie de modificaciones cada cierto tiempo. La última tuvo que ver con algo con el tema del tiempo que una concesión puede ser otorgada para un usuario, pero sin duda la que estamos presenciando hoy en esta modificación también de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, también pues ya tiene algunos conceptos que sí son solamente de forma, y que por eso vale la pena también discutir y platicar entre todos y pues por supuesto entre profesionistas de todas las áreas posibles, involucrarnos en esto. Hoy vale la pena decirlo que el tema del agua es un tema multidisciplinario e interdisciplinario. Ustedes cada vez más verán que los temas que tienen que ver con el derecho ambiental, con el derecho industrial, de hecho, con el derecho económico, con el derecho internacional por el Tratado de Libre Comercio y los tratados que tenemos de aguas con Estados Unidos y con nuestro país vecino del sur, requieren que cada vez esto lo veamos de forma más integral. Por eso de ahí el modelo que precisamente les platicaba, el modelo de gestión de recursos integrales, el modelo que se llama gestión integrada de los recursos hídricos tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, como toda una perspectiva de política económica y pública a nivel nacional tiene que decirnos cómo vamos a gestionar nuestra agua. Entonces, sin más, pues me gustaría comenzar platicarles efectivamente que estamos ante esta posibilidad de aprobación, que sin duda es hasta el momento muy probable de que esto ocurra. Realmente se vería muy difícil ya a estas alturas que se echaran para atrás ambas leyes. Ya es algo que seguramente esto tendrá que desahogarse en los próximos meses, tal vez ya no días como se vislumbró desde un principio, pero sí creo que ya estamos ante una inminente aprobación de este par de normativas. A ver, en una primera instancia, la Conagua menciona que ambas buscan actualizar el marco jurídico del agua y fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza, así como garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Aquí, sí quiero hacer mención, porque es algo que concluyo más adelante,
de la Constitución, cuando refiere a los derechos humanos y que se establecen en este artículo que tiene que ver con ellos, no habla solamente de un derecho, habla de dos derechos. Es el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. No son dos, no es uno solo, no es uno integrado. Normalmente se tiende a hablar mucho de derecho humano al agua, pero se deja de lado la parte del saneamiento y esto es algo también que es importante mencionar. Bien, vamos a comenzar con la Ley General de Aguas. Esta es una ley completamente nueva y una propuesta completamente nueva. No hay un antecedente, por supuesto. Y esta, pues ya como comentamos, surge como una ley que reglamenta el artículo cuarto y tiene que ver con estos dos derechos. Es decir, vamos a regular las obligaciones y responsabilidades de estas dos derechos y esto tiene como objetivo principal, se dice sentar las bases para la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios, así participación social y garantizar la equidad en el acceso al recurso. Recordemos que antes de empezar con esto, la Ley General de Aguas pues estaría reglamentando el artículo cuarto de la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales que hoy es vigente, a pesar de las reformas que pueda tener, estaría reglamentando a el artículo 27 de nuestra Constitución que habla acerca de los recursos de la nación y su administración como país. Entonces, por eso es que la Ley de Aguas Nacionales habla de todos los usos posibles, habla de el tema del campo, habla de la industria, habla de las concesiones, de las asignaciones, mientras que la Ley General de Aguas solo va a distribuir competencias en cuanto a los derechos humanos al agua y el saneamiento. Ahora, alguien pudiera decir, porque esto fue una discusión que se ha tenido durante muchos años, que nos ha tocado participar en los diferentes foros, con los diferentes sexenios ya que tenemos trabajando en esto, ha habido una discusión que hasta el día de hoy sigue siendo álgida y hay quien dice, sí deberíamos de tener, dice, no deberíamos de tener dos, deberíamos de tener solo una ley y esa ley tiene que reglamentar todo. Sin embargo, pues obviamente hay complicaciones, ¿no? Los objetivos son diferentes de cada uno de estos artículos, los objetivos de cumplimiento son diferentes y entonces mezclar, dicen derechos humanos, con temas de administración de recursos naturales puede ser un tanto complicado y por eso entonces se fue enfilando y que finalmente es la opción por la cual se decanta el Ejecutivo de plantear dos leyes diferentes. Una va a tener que ver con los derechos humanos y la otra tiene que ver con la administración. Sin embargo, independientemente de que sean dos y que no sea uno como algunas voces lo pedían, claro que están entrelazados, por supuesto, porque finalmente lo que haga de administración como autoridad del agua el artículo 27 y su ley de aguas nacionales tiene impacto directo sobre la ley de agua, la ley general de agua, es decir, siempre va a tener impacto una con otra. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que la autoridad, que en este caso el Ejecutivo y la CONAGUA nos están planteando como principios rectores de la Ley General de Aguas? Primero, aunque pueda parecer un tema más superficial, más tal vez solo nominativo, no lo es así. Realmente creo que tiene algo de fondo el hecho de que se pida que se reconozca el agua como un bien social y cultural no mercantilizable. Es decir, gran parte de la crítica que se hace a la actual legislación del agua, que es la Ley de Aguas Nacionales, es que tuvo mucha prioridad por el tema de económico, por el tema de ver el agua como un recurso económico y no como un recurso social o como un bien social y cultural. Y en esta ocasión dice la Ley General de Aguas que independientemente de lo que pase con la Ley de Aguas Nacionales, el derecho humano al agua tiene que velar por ser un bien cultural. Y entonces todo lo que contenga esta Ley General de Aguas, pues tiene que estar alineado a estos conceptos. Segundo, aprovechamiento sustentable del recurso hídrico, se comenta. Aquí hay un tema también en cuanto a conceptos. Hay una discusión eh, sempiterna respecto a lo sustentable y lo sostenible. En algunas leyes, en algunos instrumentos jurídicos, el gobierno federal hace uso de sustentable y en otros hace uso de lo sostenible.
Sin embargo, los que hemos estado estudiando a fondo estos conceptos, referimos que tendríamos que buscar lo sostenible por encima de lo sustentable. ¿Cuál sería la diferencia? Lo sustentable tiene que ver en cómo incluso un ecosistema, aún sin la mano del ser humano, logra tener un equilibrio que le permita permanecer en el futuro o a largo plazo. Mientras que lo sostenible referencia al involucramiento del ser humano como un ser social. Y entonces puede ser posible que un ecosistema tenga sin duda afectaciones en su equilibrio cuando el ser humano entra a hacer actividades económicas. Y eso no quiere decir que no tenga que estar ahí, sino que tenemos que lograr ahora no solamente un equilibrio ecológico, sino que tenemos que buscar ahora un equilibrio ambiental al involucrar las actividades culturales, las actividades sociales y las actividades económicas del ser humano. Entonces, desde aquí también hay algo que llama la atención la Ley General de Aguas al no diferenciar estos dos conceptos. El tercer concepto, como principio rector, tiene que ver con equidad y justicia hídrica. Esto es algo que va muy encaminado con la filosofía del actual gobierno, que busca sobre todo esto, y de hecho gran parte de las modificaciones de la Ley de Aguas Nacionales, como veremos más adelante, tienen que ver con un tema de atender una injusticia hídrica en el tema de las concesiones y en el tema de la distribución del agua. Y pues bueno, esto también está alineado entonces a la Ley de Aguas Nacionales. Transparencia y rendición de cuentas. Aquí, a pesar de que sea un eje rector, hay algunas dudas que tenemos acerca de cómo se logrará esto, ya que, como verán, también espero que lo toquemos un poquito más antes si nos da tiempo. El tema del agua en sus diferentes usos tiene un común denominador y es que existe muy poca información. Hoy por hoy tenemos muy poca información de cuestiones fundamentales para la administración sostenible del agua, como es el simple hecho, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto y preocupante, no sabemos cuánta agua tiene nuestros acuíferos, no sabemos cuánta agua tiene México. Sabemos cuánta agua tiene, cuánta agua superficial corre por los ríos, porque es obvio, lo podemos medir, es fácil. Sin embargo, hoy por hoy, por ejemplo, la Ciudad de México no sabe cuánta agua tiene en sus cuerpos de agua, tendrían que ser los grandes almacenadores para el futuro y supervivencia de una ciudad como la Ciudad de México. No sabemos cuánta agua hay. Entonces, buscar la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, sobre un elemento natural como es el agua, cuando no sabes cuál es la base de cantidad de agua que tienes, pues que realmente es un tema. Eh, un quinto principio rector tiene que ver con la participación ciudadana y comunitaria. Se da desde la Ley de Aguas Nacionales también, como verán, una importancia relevante a la participación de los sistemas comunitarios. Hoy por hoy, a nivel nacional, solo están reconocidos como gestores de su agua los municipios, en su caso, las entidades federativas y la federación en diferentes ámbitos y en diferentes responsabilidades. Pero nunca se había reconocido unidad como prácticamente un nuevo orden de gobierno que administre y gestione su agua. Esto es algo digno de señalar y también está dando mucho de qué hablar porque las comunidades hoy por hoy no pueden tener, por ejemplo, presupuestos federales directos. O sea, es decir, no son un sujeto de financiamiento, no son un sujeto que pueda hacer un orden de gobierno para que se le asignara presupuesto. Y sin embargo, algunas entidades federativas han avanzado un poco en esta parte al que a través de ciertos programas se les asignan ciertos recursos para que ellos manejen en sus comunidades la prestación del servicio de agua y la administren y la sanen y la potabilicen y etcétera. Pero sin embargo, no existe todavía un marco que diga cómo se puede construir un sistema comunitario prácticamente como un nivel más de gobierno. Y aquí sí se comparte esta preocupación respecto a cómo vamos a hacerlo, ¿no? Un municipio reconoce que no puede prestarle, por ejemplo, el servicio de agua a una comunidad alejada
de su centro de población, pero que le cede la capacidad de administrar sus propios recursos porque no lo puede hacer el municipio, ¿no? Pero en esta sesión, por ejemplo, de derechos de gestión o de administración, ¿qué implica? ¿Qué responsabilidades implica para el sistema comunitario, para la comunidad? ¿Cómo manejarían los recursos que se les asignen desde la federación o desde la entidad federativa o desde el municipio? ¿Qué sanciones podría haber para esto? Pero también hay que decirlo, es un nivel, digamos, de organización social que tiene muchas limitaciones y que tiene muchos riesgos en cuanto a participación de poderes fácticos, como es, por ejemplo, la delincuencia organizada y que puede en algún momento tomar control de ciertos aprovechamientos que se hagan en este conocimiento del sistema comunitario. Entonces, bien, decíamos que la ley de aguas, la Ley General de Aguas, tiene o tendrá que velar por los derechos humanos al agua y saneamiento como dos diferentes derechos. Y para esto, pues ya comenzamos a analizar exactamente qué está proponiendo esta Ley General de Aguas. Primero, garantiza, dice esta ley, el acceso mínimo vital al agua potable. Dice que se debe de garantizar el acceso mínimo vital al agua potable, sin embargo, no menciona cuánto. A nivel internacional existen también diferentes opiniones respecto a cuánto es el mínimo vital para una persona al día de agua para su vida. Hay quien dice, las Naciones Unidas, por ejemplo, menciona que para el derecho humano al agua deberías de garantizar al menos 100 a 150 litros por persona al día. Sin embargo, este concepto de mínimo vital no existe en la descripción del derecho humano al agua que hacen las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales. Entonces, asumimos que este acceso mínimo vital, que estos 100 litros o que estos 150 litros, pero le deja a las entidades federativas que ellos legislen a su vez para que determinen cuál es el mínimo vital en cada estado. Esto puede traer otra vez mucha discusión, porque entonces alguien va a decir, no, el mínimo vital es solamente el agua que tomes para que no te mueras. Pero alguien dirá, no, es que es igual de vital el tener higiene en los hogares para no enfermarse y para poder tener una vida plena. Entonces van a tener que sumarle. Pero alguien va a decir, no, es que además hay que tener un mínimo vital para, por ejemplo, la utilización de los baños. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un derecho también al saneamiento. Y entonces aquí es en donde tal vez ya vamos a tenernos que acatar a cada interpretación de cada entidad federativa. Segundo, se prohíbe el corte total del servicio por falta de pago. Híjole, no crean, este está causando también algunas inquietudes en el sector, sobre todo de la prestación de los servicios en el uso público urbano en las ciudades, porque se convirtió para los organismos que lo han tratado de hacer bien, es decir, que han tratado de tener finanzas sustentables, al menos finanzas que puedan permitirles brindar un servicio aceptable. Le están quitando la posibilidad de que realicen cortes por el servicio por falta de pago. Sí se menciona que es para el uso personal y para el uso doméstico. Sin embargo, aquí otra vez puede haber interpretaciones. ¿Por qué? Imaginemos que León, como ustedes saben, es uno de los organismos operadores más eficientes del país. Tiene una eficiencia de recaudación arriba del 90%. Esto quiere decir que de un 100% que factura, puede cobrar más del 90% de esta facturación. Esto no lo tiene ni el mejor banco en México, cualquiera que ustedes digan. Y sin embargo, ellos y otros organismos operadores saben que cuando los cortes no se realizan, entonces no hay un tipo para los hogares para poder pagarlo. Y entonces comienza los problemas de cartera vencida, empiezan los problemas de retraso en los pagos y esto obviamente tiene el efecto de, primero, disminuir los ingresos de los organismos operadores, que tanta falta le hacen, por cierto, pero segundo, pues también da una señal, digamos, de poca responsabilidad en el pago de los servicios de agua. Recordemos que los pagos por servicio de agua no es y no tiene un carácter recaudatorio. La principal razón de ser del pago por servicios de agua tiene que ver para promover su uso racional.
Entonces, esto, pues, obviamente va a tener problemas. Les decía en esta interpretación, por ejemplo, como dice que solamente para uso personal y uso público urbano doméstico, ¿qué puede pasar con una empresa, por ejemplo? Una empresa que tiene obviamente un uso comercial, que tiene un uso de rentabilidad, eh, falte para pagar y entonces el organismo operador quiera realizar un corte. Tal vez va a meter algún juicio, alguna queja por decir, oye, me están violando el derecho humano de mi personal. ¿Por qué? Pues porque mi personal requiere el agua para su uso personal. Y entonces, tal vez el juez falla a favor de la empresa de decir, oye, organismo operador, efectivamente no le puedes cortar el servicio a la empresa porque estás también poniendo en riesgo el derecho humano al agua de las personas que trabajan ahí. Y eso obviamente pues también trastoca y desequilibra las finanzas porque en México y en la mayor parte de las ciudades las tarifas de agua son mayores en los usos comerciales e industriales, con el cual se ayudan para subsidiar gran parte de los usuarios domésticos. Tres, establece condiciones dignas en instituciones educativas. Hace énfasis en que se debe de buscar lograr que las instituciones educativas tengan agua. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, existen más de 17,000 escuelas de educación básica públicas en México que no tienen ningún tipo de acceso a agua. O sea, no tienen ni digamos una vez al mes, no tienen ni digamos abastecimiento por pipas del parte del organismo operador. No, están consideradas como que no tienen agua en ninguna forma. Entonces, imagínense si sumamos a estas instituciones educativas, a esas 17,000, aquellas que tienen agua en muy pocas ocasiones, aquellas que tienen agua con muy mala calidad, aquellas que son abastecidas por pipas, que son vendidas muy caras por empresas privadas, pues entonces la situación se vuelve todavía mucho mayor. Sin embargo, nuevamente, pues se fomenta en esta Ley General de Aguas que las instituciones educativas tengan agua, pero no se menciona nuevamente cómo. Cuarto, se integra el enfoque de igualdad sustantiva y de género, positivísimo. Cinco, prioriza atención a comunidades marginadas. Esto obviamente, bueno, son los que tienen los mayores rezagos en coberturas, lo sabemos, y que sin embargo son las ya lo decíamos, de los centros de población y que sin embargo requieren de soluciones diferentes o requieren de soluciones muy costosas para poder construir la infraestructura necesaria para llevarle los servicios o se requieren buscar soluciones basadas en la naturaleza, pero de cualquier manera requieren gestión y requieren inversión de cierta importancia para poder ser cubiertos. Entonces, pues nuevamente es un reto hacia los que están a los que van a tener responsabilidades con esta ley. Otro tema que plantea la Ley General de Aguas es la planeación y gestión del recurso hídrico. Se menciona que se debe de buscar la creación de una estrategia nacional hídrica de largo plazo, que se promueva la coordinación interinstitucional, que se busque evitar la sobreexplotación y el deterioro ambiental y que se fomente la captación pluvial, reuso y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy por hoy hay una tendencia de moda de la captación pluvial, lo cual se aplaude, por supuesto, porque hay que aprovechar en las zonas guía de agua, un agua que normalmente no se aprovecha, pero sin embargo, también hay que tener cuidado de no caer en una inversión que el día de mañana tenga que volverse a realizar porque no fue el mejor sistema de captación o porque no se debió de instalar un sistema de captación pluvial. Hay un límite para instalar sistemas de captación. Si en tu zona donde se plantea poner el sistema no llueven al año más de 500 milímetros de agua, no es factible de poner un sistema de captación. Es decir, va a ser el costo-beneficio muy, muy alto. Ahí se tiene que optar por otro tipo de sistemas basados en la naturaleza, como pueden ser, por ejemplo, ollas de captación de agua de lluvia, pero por ollas, es decir, donde las cantidades que recoges por lluvias muy pocas, pues sean tan grandes que entonces sí valga la pena poder tenerlas o buscar la desalinización, tiene sus complicaciones y posibles
daños ambientales, pero pues a veces no queda de otra. El reuso, por ejemplo, es otra opción en donde no llueva mucho o en donde tengas muy poca disponibilidad de agua y entre otras soluciones basadas en la naturaleza, como ya sabemos. Em, Ahora, ¿qué observamos críticamente sobre la Ley General de Aguas y que nos preocupa además de esto? Bueno, pues el uso indistinto de los términos sustentable y sostenible, ya lo habíamos comentado. Falta de separación puntual entre los derechos entre los derechos al agua y entre los derechos al saneamiento. Hay algunos artículos dentro de la Ley General de Aguas que son muy explícitos al agua, pero no mencionan nada del saneamiento. Y de pronto luego ya regresa a otro artículo donde ya mencionan a los dos. Y luego hay uno donde hace un poquito más de planteamiento de saneamiento, sobre todo en el reuso, pero del agua en sí no comenta nada. Es decir, no comenta que esa agua de reuso se pueda utilizar. Otro tema que no está muy claro en la Ley General de Aguas propuesta es la escasa atención. Se dividen prácticamente entre zonas rurales y zonas urbanas, cuando sabemos que las zonas periurbanas tienen características muy particulares. Son zonas que están alejadas de los servicios, pero son zonas que suelen tener una marginación muy alta, son zonas que tienden a estar en zonas de riesgo o en zonas donde no se debió de haber construido, es decir, que en su momento fueron habitadas de manera irregular y que se convierten después en ya colonias regulares, pero que siguen teniendo problemas y la Ciudad de México y el Valle de México tiene muchos ejemplos de esto. La ausencia de mecanismos claros de implementación y regulación, es decir, sí se menciona mucho de lo que ya mencionaba la Ley de Aguas Nacionales antes, pero no es claro nuevamente en cómo podemos mejorar las responsabilidades y la regulación de cada uno de los sujetos obligados, es decir, qué realmente le toca a las entidades federativas, qué realmente cuando un municipio no puede dar un servicio eficiente, quién entra, quién llega a regular para que lo hagan realmente como debe de ser. Y finalmente hay un tema que habla a la Ley General de Aguas muy explícito que dice que se busca que todas las acciones que se realicen tengan una temporalidad de 50 años para lograr un balance hídrica que se considere en el futuro. Es decir, está dando un horizonte de 50 años para lograr un balance hídrico. ¿Qué es un balance hídrico? Que se utilice el agua que tienes disponible. Cuando no tienes, en la Ciudad de México, por ejemplo, es deficitario en su balance hídrico porque utiliza más agua que lo que la cuenca del Valle de México le provee. Y por eso es que tenemos que estar trayendo agua de otros estados y de otras cuencas, de Hidalgo, de Querétaro, del Estado de México, por supuesto. Pero entonces se nos hace que la temporada de 50 años para lograr esto puede tener un efecto irreversible en el daño del equilibrio ecológico. 50 años sigue sobreexplotando a los acuíferos o los ríos o los lagos, pues entonces puede ser que después ya no haya nada que recuperar. Entonces, esto es en cuanto a la Ley General de Aguas. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de la Ley de Aguas Nacionales, si les parece bien. Bien, ya decíamos que la Ley de Aguas Nacionales busca actualizar la normatividad vigente con la que estamos trabajando hasta el día de hoy. Básicamente puedo decirles que se centra en lograr una eficiencia administrativa y también una ampliación de sanciones, pero debemos de decirlo desde ya, no se contempla un nuevo modelo de gestión al agua en México. Y esto es algo que muchos sectores estaban buscando, es algo que muchos sectores estaban empujando desde, desde finales del siglo pasado, de hecho, en donde decían, es que esta ley no está respondiendo realmente a las condiciones de México, está siendo acaparadora, está siendo sobreexplotadora, teniendo mucho énfasis en la mercantilización del agua, está provocando algunos desequilibrios como los que está tratando de resolver ahora, pero sin embargo no llega, digamos, hasta allá, ¿no? ¿Por qué? Porque un modelo de gestión, por ejemplo, habla de exactamente quién es responsable de qué, ¿no? En términos de responsabilidades. Y en México el municipio fue el receptor, por ejemplo, de esta responsabilidad desde antes de la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, en 1982, por primera vez se le delega un servicio que era federal a los municipios. Se les dice al municipio, tú eres ahora el responsable de prestar los servicios en tus municipios. Ahora,
Muchos se preguntaron desde ese entonces. ¿Los municipios estaban preparados para poder prestar los servicios de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento en los lugares? Pues yo podría decirles hoy, al paso de estas décadas, pues que algunos sí, pero la mayoría no. O sea, las grandes ciudades con los grandes presupuestos podían hacerlo, los que ya habían sido beneficiados incluso con las inversiones que la federación había hecho. De hecho, cuando las juntas federales de agua existían, el gobierno federal estaba obligado a realizar todas estas inversiones en drenaje, en tubería, en plantas de tratamiento, plantas de potabilización, perforación de pozos. Pero cuando le delegan estas responsabilidades a los municipios, pues ellos prácticamente absorben toda esta inversión de gratis, es decir, la federación se los transfiere. Y mientras esta infraestructura tuvo vida útil, mientras no hubo necesidad de construir mayor infraestructura, pues entonces los municipios pudieron funcionar más o menos como venían funcionando las juntas de agua federales. Pero cuando ya necesitaban invertir, entonces ahí era cuando la puerca torció el rabo, como dicen comúnmente, y los municipios dijeron, yo no tengo dinero, yo no tengo capacidades técnicas, yo no tengo capacidades administrativas, y entonces comienza una ineficiencia, una tendencia a la ineficiencia de la prestación de los servicios públicos de agua. Y entonces cada vez había que buscar más a la federación para que les diera subsidios, para que les diera apoyo. Y entonces la federación dijo, pues con la pena, pero esta no es mi responsabilidad, es una responsabilidad tuya. Entonces tú tienes que tener los recursos suficientes, tú tienes que cobrar por los servicios, tú tienes que tener una buena hacienda municipal, tienes que tener una buena recaudación, una economía vigorosa para que puedan pagarte tu agua, que hay que decir que es intensiva en capital y de inversión, es decir, prestar el servicio de agua y saneamiento no es barato, sobre todo cuando ya hablamos de centros de población de arriba de 50,000, 25,000 habitantes, ya se vuelve un tema, ¿no? Cuando son poblaciones menores de 2,500, 1,000, bueno, tal vez no haga falta tanto porque con algunas pequeñas inversiones se logra brindar un servicio muy eficiente y tenemos poblaciones de ese tamaño que son muy eficientes, pero cuando ya las ciudades crecen, entonces se enfrentan a retos que no están preparados en los municipios. ¿Qué se pretende con estas reformas en la Ley de Aguas Nacionales? Primero y ante nada es la centralización del registro y aprobación de derechos en la Conagua. A ver, ellos han comentado que no es que quieran centralizar, no es que quieran regresar a un estado centralista como contrario al federalismo que fue darles estas responsabilidades de agua a los municipios, pero sin duda lo que sí está pasando es que dicen anteriormente para poder brindar una concesión, por ejemplo, una concesión a algún usuario que quisiera tener agua mediante esta forma administrativa, pasaba por un organismo de cuenca. El organismo de cuenca es en donde, como la Conagua delega las responsabilidades administrativas que tiene en las diferentes zonas hidroadministrativas del país. Y entonces estas unidades, organismos de cuenca, podían brindar concesiones o asignaciones de acuerdo a la disponibilidad. La propuesta de reforma dice no, ya no puede un organismo de cuenca dar una concesión de manera unilateral, sino participarán, dice, los organismos de cuenca ahora participarán en el otorgamiento de concesiones. Cuando participa, igual nuevamente, pues creo que es una palabra muy general, muy genérica. ¿Cómo participa? Enviando la solicitud y los documentos de petición, hace una evaluación previa, pero lo cierto es que las oficinas centrales de la Conagua son las que tendrán la última voz para decir si se aprueba o no. El segundo tema, se suspenden la sustitución, se sustituyen las transmisiones por reasignaciones de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que las transmisiones de agua se eliminan para siempre. ¿Qué era una transmisión de derechos? El cambio de 1999, ya venía algo platicado desde el 92 en las lenguas nacionales, decía que un usuario que tenía podía hacer una transmisión de esa concesión a un tercero, siempre y cuando se le diera un aviso a la Conagua. Es decir, yo tengo por ejemplo, una concesión para utilizar un pozo para cultivar y el día de mañana ya no voy a cultivar porque la tierra
va a descansar y entonces yo le transmitía ese derecho a un agricultor vecino para que pudiera cultivar y utilizar esa agua. O más allá, yo ya no me iba a dedicar a ser este agricultor y entonces le transmitía mi derecho al uso público urbano para que ellos pudieran incorporarlo a su red pública de agua y que ellos pudieran abastecer a la ciudad. Bueno, todas esas transmisiones se prohíben ya. No va a poder ser a nivel secundario. Cuando una transmisión, cuando una concesión deje de utilizarse, la Conagua automáticamente lo toma y y lo vuelve a concesionar nuevamente. O sea, ya no va a haber posibilidades de que ocurra esto. Ahora, decirles, creo que sí es positivo en un gran sentido, porque lo que teníamos ahora es un mercado secundario con muchísima corrupción, con mucha ineficiencia. Hoy por hoy teníamos títulos de concesión que decían que eran de uso agrícola y estaban siendo utilizados para uso industrial, por ejemplo. Teníamos concesiones para el agrícola, por ejemplo, hay que decir que tiene un beneficio, un incentivo importante, que es que el sector agrícola no paga derechos de concesión. Entonces, imagínense cuando un uso industrial le dice a un uso agrícola, oye, pásame tu concesión, pero yo no voy a dar aviso a la Conagua de que cambié. Entonces, por tanto, para la Conagua sigo siendo un uso agrícola y por tanto no pago derechos o no pago por el agua que estoy consumiendo. Entonces, pues imagínense, entonces hoy por hoy realmente tenemos un relajo porque la Conagua está haciendo un esfuerzo, pero hoy por hoy no sabe exactamente se está utilizando para lo que dijo que lo había hecho y quiénes sí están utilizándolo para lo que lo concesionaron. Otro tema en el tema de las concesiones es que había muchos organismos operadores y organismos de cuenca, perdón, en las regiones administrativas de la Conagua, que estaban dando dobles concesiones con un mismo título, con un mismo número de título. Es decir, el título de concesión 002 se había expedido dos veces a dos usuarios diferentes, obviamente totalmente corrupción, pero pues esto que estaba implicando, pues una sobreexplotación del agua que tiene esta cuenca. Y entonces esto hoy por hoy también va a permitir que se arreglen un poquito. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de este tercero, que es la creación de un registro nacional de derechos de agua. Hoy por hoy funciona el registro público de derechos de agua, el REPDA. Bueno, ellos están creando un RENDA. Es lo mismo, ahí sí hay que decir también, nada más estamos haciendo una revisión título por título de las más de 500,000 concesiones que tiene el país a lo largo y ancho de México y vamos a revisar si realmente lo están usando para lo que dicen, si realmente el usuario al que se lo dimos sigue siendo el mismo y vamos a evitar todas estas duplicidades, todos estos actos de corrupción que se hicieron. Entonces es como poner, digamos, orden a todo lo que hizo la Conagua en todos estos años. Número cuarto tiene que ver con el fortalecimiento de sanciones y delitos hídricos. De hecho, ya se explicita en una parte importante de la Ley de Aguas Nacionales cuánto vas a tener o a qué sanciones te vas a hacer acreedor con el huachicol del agua, con malas expediciones de concesiones, con temas de uso ineficiente del agua, por ejemplo, con una serie de elementos que ya estaban, muchos de ellos mencionados y sancionados por otros ordenamientos legales, pero que en esta ocasión los están incrementando. O sea, realmente sí ya las penas o las sanciones pueden ser importantes. Y esta inclusión del concepto de responsabilidad hídrica es importante porque se menciona que mucho de las concesiones que aprueben la Conagua otorgar a un usuario va a tener que ver, bueno, para concesiones nuevas y para la renovación de sus concesiones va a tener que ver con este concepto de responsabilidad hídrica. Habrá que preguntar, eso lo preguntamos en una ocasión. Esto lo está desarrollando otra entidad que se llama INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que está trabajando en exactamente cómo sé o cómo determino que un usuario que tiene una concesión está utilizando el agua con responsabilidad hídrica. Seguramente va a tener que ver con temas de eficiencia, va a tener que ver con temas de poder estar invirtiendo en un mejor aprovechamiento, con el pago de sus derechos en caso de que no sea agrícola, no sé.
Todavía esto nos lo tienen que explicar, todavía seguramente estará en el reglamento importante por ello, porque entonces dependerá de tu responsabilidad hídrica el que te renueven o que te den nuevas concesiones. Existen nuevos mecanismos en esta ley de aguas nacionales para poder lograr esto. Nuevamente se menciona el tema del reuso de aguas residuales. Aquí ya se menciona el reuso de aguas residuales. Hace falta que el reglamento también sea más explícito cuándo o cómo. Hoy por hoy, por ejemplo, no se puede reutilizar aguas residuales de forma directa para abastecer a la ciudad. No se puede, tiene que ser indirecto, es decir, tiene que llegar a un cuerpo de agua federal y de ahí nuevamente puede ser utilizado. Pero no se puede que de la planta de tratamiento entre a las redes de la ciudad. Eso no se puede. Y sin embargo es algo que los ciudades, los organismos operadores han pedido en aquellos casos en donde han mostrado tener procesos de saneamiento eficientes, procesos de saneamiento realmente muy, muy, muy buenos que les permitan, ante una situación de escasez de agua, poder utilizar esta agua. Pero, sin embargo, ahí entra un tema de aceptabilidad de la población, ¿no? Estados Unidos ya lo vivió en los últimos años, sobre todo el estado de California, en donde la población tuvo que hacer uso de agua residual que llegaba a sus casas como agua como agua potable. Y sin embargo, la resistencia, obviamente, de decir, ay, estoy tomando agua que salió del drenaje y que pasó por un proceso y ya me la están regresando, aunque naturalmente ese sea el ciclo que todo agua cumple, pues realmente es algo que de pronto como que a mucha gente le choquea, ¿no? La regulación de la captación pluvial, ese es otro tema que está nuevo, está entrando como novedad. Dice que van a regular aquellos sistemas de captación que puedan interferir en el ciclo natural del agua. Es decir, que nosotros llamamos la atención porque dijimos, oigan, entonces van a regular ahora cuando una casa quiera tener un sistema de captación. No, no, no. Para personal no, ni tampoco en pequeña escala. Mencionan que va a ser cuando una alguna persona moral, tenga un sistema tan grande que pueda afectar al equilibrio del ciclo del agua. Entonces, es entonces cuando requerirá regulación. Pero otra vez lo dejan abierto a que cada entidad federativa pueda legislar en este tema. Mayor control sobre concesiones agrícolas. Sí. A ver, decíamos, las concesiones agrícolas no tienen, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, no tienen un cobro por esta utilización, pero sin embargo reconocen que el sector agrícola es el usuario con la mayor ineficiencia a nivel nacional. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Cuando yo como gobierno federal invierta en mejorar la eficiencia de tu parcela, de tu terreno y de lo que sea, yo te voy a poder recortar en esa misma proporción el agua que te doy, porque entonces ya no necesitas tanto agua para dar. Híjole, ¿saben cómo esto lo veo el sector agrícola? Pues que dijo, caray, o sea, te va concesiones, te vas a meter ya en el volumen que históricamente tengo desde la Revolución Mexicana. Ha habido por mucho menos propuestas de reforma, ha habido levantamientos a nivel nacional importantes, entonces hoy por hoy sé que este es uno de los temas más álgidos que tiene la autoridad federal, la preocupación y el nerviosismo del sector agrícola a este tipo de cuestiones. Y obviamente el fortalecimiento de la fiscalización y transparencia. Eh, Esto sí, sí, sí es real, esto lo menciona la Ley de Aguas Nacionales y sí tiene un impacto presupuestal, puesto que para el presupuesto de egresos de 2026 se está proponiendo un incremento del 500% en materias de supervisión y de fiscalización. Entonces, esto sí, sí parece que va ahí. Entonces, a ver, para ir cerrando, tenemos por un lado una ley general de aguas que tiene un enfoque en derechos humanos, equidad y sostenibilidad. Y luego tenemos una ley de aguas nacionales que su enfoque es en control, es en administración de concesiones y de regulación. Tenemos la ley de general de aguas que busca descentralizar y distribuir competencias, pero por otro lado la ley de aguas nacionales refuerza la centralización administrativa de la Conagua. O sea, aquí hay pues una paradoja. Y ambas coinciden en promover reuso, captación y gestión integral del agua. Ahí vamos bien. ¿Qué vemos finalmente como implicaciones estratégicas y políticas? Bueno, no habla de una redefinición a fondo del papel de la federación frente a los estados y municipios. Eh,
Creemos que es necesario que a los municipios se les regule de una forma más eficiente, que la prestación que hagan del servicio público de agua y saneamiento sea de calidad. Y que si no es así, entonces las entidades federativas y la federación tengan más dientes para poder obligar o para poder promover que esto realmente ocurra. Esto ya sin a título personal, pero nosotros de hecho hablábamos en alguna de que el municipio, cuando demuestre no poder prestar el servicio de manera eficiente, la entidad federativa debería de absorber la prestación del servicio. Y que cuando los estados no sean capaces de prestar este servicio, entonces la federación lo asuma y garantice que el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento se cumplan efectivamente. Hay una necesidad de coordinación intergubernamental efectiva, es decir, mientras todavía se sigan planteando términos como promuevan, coadyuven y tal, y no definen necesariamente esto. O sea, ¿qué sanción tiene el municipio cuando da agua sucia, por ejemplo, a los hogares y con los cuales se siguen enfermando los niños? ¿Qué sanción tienen los municipios cuando no le brindan el servicio a una escuela y la escuela para labores educativas, afectando, por supuesto, a los niños en todas las características que esto implica? Entonces, pues claro que hay necesidad de todavía ser más explícitos en qué le corresponde a cada quien para que esto se, y se, y se garantice. Tres, revalorización del agua como un bien público estratégico. Es decir, lo que sí es cierto es que aún creemos que hace falta que en estos dos instrumentos legales se hable de la valorización del agua como un bien público que no solamente, del cual no solamente depende el desarrollo económico de las ciudades, de los países, que no solamente depende de un bienestar social, sino que además es un bien cultural, es un bien tradicional que para muchas comunidades y población de México sigue siendo un elemento con características sumamente y profundamente tradicionales que tienen que ver mucho con su cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también, pues, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, si tenemos tratados con Estados Unidos donde tenemos que entregar cierta cantidad de agua y ellos nos entregan cierta cantidad de agua y ante los vaivenes políticos que estamos viviendo hoy por hoy, con la mano en la cintura nos pueden decir que nos recortan esa agua que nos entregan, que se quedan con el agua que nosotros tenemos y entonces, ¿qué haríamos, no? Imaginen un campo sin poder producir la salud, el alimento, entonces estaría en riesgo la seguridad alimentaria, estaría en riesgo la seguridad alimentaria, estaría en riesgo la seguridad educativa, está en riesgo la seguridad de salud, es decir, hay muchos factores que dependen de que el agua realmente sea identificada como un bien público estratégico. El desafío de implementar un modelo sostenible y equitativo sigue siendo todavía un reto para estos dos instrumentos. No se tratan a fondo a nuestro parecer. Todavía no están los instrumentos para que esto realmente sea sostenible y equitativo a largo plazo. Y el requerimiento de inversión e información confiable para la planeación no existe. Es decir, la Ley General de Aguas dice que para que todo el derecho humano al agua y todo el derecho humano al saneamiento se logre, se hace referencia al sistema financiero de la Ley de Aguas Nacionales. Y sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales no tiene ningún cambio. Entonces, hoy por hoy, las necesidades de mucho a la inversión que realmente se está haciendo como país. Dice la CEPAL que México requeriría aproximadamente el 1.3% de su Producto Interno Bruto para poder garantizar ambos derechos a mediano plazo. Y sin embargo, solamente estamos invirtiendo el 0.2%. ¿Cuánto corresponde 1.3% del PIB? Hoy por hoy corresponde a cerca de 400.000 millones de pesos que se deberían de estar invirtiendo de forma sostenida por los próximos 15 o 20 años. Y sin embargo, solamente estamos invirtiendo alrededor de 40.000 millones de pesos al año. Entonces, cada año que no invertimos lo que debemos de invertir, se suma a las necesidades de desinversión del año anterior y entonces cada vez vamos a necesitar más y más y más. Y si a eso le suman que ante las necesidades de inversión que ya estaban históricamente en nuestro país, se suma este cambio climático que nos está demandando ciudades más resilientes, ciudades con mayor infraestructura, con mayor capacidad de contener eventos hidrometeorológicos como los que acabamos de ver en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo.
requiere más inversión. O sea, ya no es que requieras la inversión de antes, la de simplemente tener ciertas presas que puedan contener lluvias normales. Ahora estamos teniendo lluvias de tales magnitudes que requieren de inversiones mucho más importantes. Entonces, para cerrar, la Ley General de Aguas avanza en derechos humanos y equidad, pero enfrenta retos todavía en su implementación. La Ley de Aguas Nacionales refuerza la regulación sin transformar el modelo de gestión, por lo que decimos que la Ley de Aguas Nacionales es una reforma de administración del agua sin entrar realmente al modelo de gestión. Persiste la fragmentación institucional y la falta de mecanismos firmes y sólidos, y se requiere una política hídrica integral todavía con visión de largo plazo. Eso todavía es un reto que tenemos que construir como país. Y entonces, pues hasta ahí la dejaría. Gracias por su atención y quedamos aquí atentos por si hubiera alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que compartamos. Muchas gracias. Muy bien, estimado doctor Hugo, una magistral ponencia. Consideramos al escucharlo que esto es una cuestión bifronte. Creo que aparte del desarrollo sustentable, eh, toca aristas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y es un tema que creo, doctor, tenemos que hacer conciencia institucional y creo que es una sobreregulación porque existen dos leyes. Una es la administración y el otro es el aprovechamiento, tengo entendido, comprendo o asimilo. Sin embargo, creo que esta propuesta que están llevando en el Congreso y desde luego con su opinión de amplia experiencia podría llevar a buen puerto una legislación uniforme, ¿no? Para que no se desfase esa sobreregulación en el tema de las aguas, que es un tema politizado y es un tema complejo. Muchas felicidades, muchas gracias. Pasamos a una bueno, solicitó la presidenta si podíamos contar con los últimos proyectos de a usted, estimado doctor Rojas, si nos hiciera, tuviera la amabilidad, si en caso nos pudiera compartir aquella la presidenta. Ujú. Ese fue uno de los comentarios que hizo la maestra Cristina. Y también quisiera hacer una pregunta, si me lo permite, maestro Isaías. Sí, adelante, presidenta. Eh, Primero que nada, agradecer al ponente su extraordinaria disertación sobre este tema tan importante y de tan alta, tan estratégico a nivel nacional. Ujú. Eh, Observo muchos problemas, doctor Hugo, Ujú, eh, problemas y retos muy importantes. ujú, La primera pregunta que le quiero hacer, ¿tenemos conocimiento cuánta agua dulce disponible tenemos en México? ujú. Tenemos el conocimiento de cuánta agua dulce tenemos, pero solo en la recarga. No tenemos cuánto es el stock. En la parte de agua superficial, hay manera de saber por los volúmenes de agua que corren en los ríos, los niveles del lago de Chapala, por ejemplo. Entonces se conoce esa parte. Sin embargo, la mayor parte del agua que tiene disponible el país está en el agua subterránea. Y el agua subterránea, hoy por hoy, no se conoce exactamente cuánto porque requiere de estudios más técnicos, más complicados de hacer para poder saber cuánto del agua que tenemos a 200, 300, 400 metros de profundidad, cuál es el nivel que tiene este acuífero, ¿no? Y luego se alimenta de acuíferos o de otros cuerpos de agua que están al lado del acuífero principal, y de pronto parece que hay más agua que la que hay, pero realmente ya te acabaste de la que tenías al lado. Entonces, no, no del todo. Y este es uno de los grandes retos que hemos mencionado aquí en diferentes foros, en donde que es necesario que hagamos este tipo de... Son factibles, son posibles, se han hecho con anterioridad, se han hecho en otras ciudades en la actualidad, pero hace falta un gran estudio a nivel nacional de cuánto es nuestra disponibilidad de agua. Por ejemplo, les voy a poner un dato. La Ciudad de México comenzó obteniendo agua del lago, después comenzó a utilizar agua de pozos someros, muy cerca de la superficie, y después fueron utilizando pozos cada vez más profundos, 200 metros, 300 metros, 400 metros, 500. Hoy por hoy,
Existen algunos pozos de la Ciudad de México que están a casi 2000 metros de profundidad. Imagínense un pozo que está a 2 kilómetros de profundidad. Estás hablando de un agua que seguramente nunca debió de haber estado considerada como agua disponible, porque esta agua tiene un término que se conoce como agua fósil. Y el agua fósil es un agua que seguramente tardó cientos, si no es que miles de años almacenarse en ese acuífero donde estamos tomando agua. Y esa agua tiene características físicas y, y químicas muy particulares. ¿Por qué? Porque fue arrastrando una gran cantidad de metales pesados, de metales ligeros, de micropartículas, de bacterias, etcétera, que hacen muy costosa y complicada su potabilización para uso y consumo humano. Entonces, es una locura, nos dicen en otros países cuando hemos platicado esto, cuando nos dicen, oigan, ¿cómo están extrayendo agua a 2000 kilómetros, a 2 kilómetros, perdón, de profundidad? Para ponerles el dato, ninguna o compañía de agua normal eh, eh, pudiera hacer el hoyo para la extracción de un pozo de esa profundidad, salvo la maquinaria petrolera. Solamente con maquinaria de utilización de petróleo se puede llegar a esa profundidad de excavación. Si no, es imposible. Sí, maestro, y esa perforación son perforaciones con un alto costo económico. Em, Y energético, porque la cantidad sí, de energía que utilizan las bombas para poder extraer el agua desde esa profundidad requiere un costo tremendo para la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto para la ciudad. así es. Muchas gracias, maestro. Muy bien, gracias, doctor Hugo Rojas. Compañeros, si alguien tiene alguna pregunta en el chat, por favor, o que quiere levantar la mano, tenemos un espacio de unos minutos para poder participar. Perdón, soy Humberto Arzola, estoy desde mi teléfono, no tengo la opción de la manita, no sé si puedo preguntar. Por favor, adelante, licenciado. Adelante. No, no se escucha Está en su mute. audio. Ahí, Ahí, ¿me fuerte y escuchan claro. ahí? Perdón. Sí, fuerte y claro, Eh, maestro. para el ponente, una pregunta, no escuché nada respecto del tema, bueno, su servidor estoy en el derecho agrario, con la cuestión de los Ujú. ejidos, y pues es un tema también bastante amplio. Eh, Normalmente la Conagua maneja ahí que otorga el título de la concesión al ejido y tu ejido sabrás cómo te administras, pero no profundiza mucho. No sé si hay cambios o algo relevante con respecto a los títulos de concesión de aguas para los ejidos que los tienen para uso ganadero y agrícola y también para, creo que le llaman el otro uso es doméstico. Mm. Sí, a ver, bueno, hay un tema con las concesiones de cualquier uso, porque las del uso agrícola normalmente han estado salvaguardadas, pero en esta ocasión hay un tema con el asunto de las cuotas de garantía. Las cuotas de garantía son aquellos pagos que hace un concesionario cuando no utiliza el total del volumen concesionado y que paga una cuota para poder seguir manteniendo el mismo volumen disponible para futuros aprovechamientos. Entonces, lo que había ocurrido es que, pues tú pedías, por ejemplo, una concesión de 100 litros y tú venías utilizando siempre 50. Entonces tú pagabas por esos 50 de diferencia esta cuota de garantía para que te garantizaran que seguías teniendo ese volumen cuando tú lo dispusieras. En esta ocasión, lo que se está planteando es que se reducen estas cuotas de garantía a no más de 6 años. O sea, si en 6 años tú no utilizas el total de tu volumen que te concesionó la autoridad, entonces la Conagua te va a retirar ese volumen que no utilizaste y lo va a poder reasignar a nuevas concesiones. Ese es quizá uno de los temas que tienen mayor los usos, incluido por supuesto el agrícola.
Y el otro, el que comentábamos de la transmisión de derechos, Humberto. Los agricultores no podrán transmitir derechos entre ellos mismos. Cuando tengan que transmitir o quieran transmitir, tendrán que regresar prácticamente el volumen concesionado a la Conagua y la Conagua tendrá que hacer una nueva evaluación para saber si se le otorga a la persona que anteriormente se le transmitía entre particulares. Ahora la Conagua lo toma y ellos deciden si lo vuelven a otorgar. Y es más, puede ser posible que si tú hoy por hoy, por ejemplo, decides ya no cultivar, en anteriores ocasiones tú puedes decir, bueno, ahí lo dejo y en 10 años regreso y vuelvo a utilizarla. En esta ocasión ya no es posible, se va a tener que hacer así. Ah, y un tema importantísimo, sí se me pasaba, Humberto. La tierra normalmente, por ejemplo, se vendía con el título de concesión del agua. Es decir, si tú comprabas un terreno, venía incluida la concesión del agua. Ahora, si tú compras un terreno ejidal, comunal, lo que sea, propiedad privada, ese título no pasa automáticamente al que compró el terreno. Ese título, la Conagua lo absorbe otra vez y el nuevo propietario del terreno va a tener que pedir una nueva concesión a la autoridad del agua. ¿Esto qué significa? Pues obviamente un menor valor de la propiedad del terreno, porque entonces yo te voy a decir, oye, véndeme ese terreno porque yo veo que tienes agua. Y te va a decir, pues sí, nada más que yo no te voy a garantizar que la sigas teniendo tú porque la Conagua va a decidir si la disponibilidad de tu cuenca es suficiente, si te la va a dar otra vez. Si no, puede ser que no te dé derecho de tener el pozo que tiene el terreno que compraste. Perdón, una pregunta. En esos casos de que no se va a permitir la transmisión, o bueno, se está proyectando, tampoco se va a permitir transmitirle digamos, a los familiares directos, en este caso a los hijos, a la esposa, o bien por sucesión, transmitir. Oh, qué buena pregunta nuevamente, ¿no? Exactamente hicimos la misma pregunta al titular jurídico de la Conagua y no, tampoco hay posibilidad de que se transmitan por vía sucesoria. Hay algunos mecanismos que van a ayudar, según esto, a que se tomen en cuenta con este índice que les decía yo de responsabilidad social, de responsabilidad hídrica, perdón, pero ya no pasa sucesoriamente a tus hijos o tal. Va a tener que ser una nueva concesión. El hijo va a tener que ir a pedir una nueva concesión. Ok, no, pues yo creo que es el tema más complicado de los que más he escuchado yo en el campo, porque si yo no le puedo transmitir a alguien mi parcela o mi propiedad con el agua, por necesidad o por la razón que sea, o a lo mejor porque es un vecino que también es agricultor, bueno, no se la puedo pasar a él, pero tampoco se la puedo pasar a mis hijos. Y creo que aquí los legisladores están pasando por alto que muchos de los agricultores que generaciones, o sea, es muy difícil que ahorita alguien incluso salga de una ingeniería en agronomía y diga, me voy a hacer agricultor. O sea, muy difícil. Para que tengas tierras también. Y si ahora los pocos afortunados que tienen tierra y agua no la pueden transmitir, no la pueden disponer, y el día que fallezcan, quién sabe qué van a hacer sus hijos, pues sí está un poco complicado ese tema. Sin duda, Humberto. Y esto que mencionas de las personas que se dedican a esto, ya lo he escuchado. Y sí es un tema que está siendo cada vez más grave. Hay ya cada vez menos personas que están queriendo dedicarse al agro. Y obviamente, pues esto, imagínate, para la seguridad alimentaria es todo un tema. Y sin duda, bueno, pues qué va a pasar sin, tal vez, pues que los grandes productores van a estar absorbiendo y acaparando cada vez más estas tierras de los que anteriormente sí eran propietarios. Y pues bueno, obviamente ya sabemos qué pasa con eso, ¿no? Eh, Última pregunta para ya no abusar. En el tema de los ejidos tienen una concesión de agua, una moral. Pues ellos normalmente no transmiten sus aguas a terceros. Algunos por ahí han hecho algunas enajenaciones, ya sabemos, disfrazadas, y han transmitido, pero muchos de ellos por lo regular no lo hacen, y al interior del ejido ellos administran su agua, pero al ser una persona moral, pues ese título, digamos que conforme la nueva ley estaría, cuando menos esa parte salvada en cuanto a que si mi título de concesión es a 10 años, lo renovaría al término de estos 10 años y justifico el uso, ¿no? Sí, sí, eso sí se mantiene sin ningún problema.
las renovaciones de las concesiones se siguen manteniendo por los mismos tiempos por los que se los dieron. Ese no tiene ahí, aunque sí por ahí está mencionado este tema de siempre y cuando cumpla con esta responsabilidad hídrica, que otra vez no sabemos a qué se refiere. Yo quiero creer que es que no utiliza más allá del volumen que le fue concesionado, que no ha sido sancionado por alguna de las cosas que están planteadas ahora en esta propuesta. Entonces queremos creer que es en ese sentido y que si no, no habría por qué negar la renovación de la concesión. Muy bien. Creo que había uno más por aquí de América en el chat. Sí, sí, claro que sí, había uno en el chat aquí, pregunta la maestra América, ¿existe algún tipo de sanción fuerte a los ayuntamientos de los estados que no garantizan el uso de agua al pueblo? En Los Cabos recibimos agua a los particulares cada 40 a 45 días. El resto del mes el agua la venden a través de pipas que son gobernadores y presidentes municipales. Además, ellos mismos sacan el agua de pozos concesionados a sus ranchos y particulares. Toda una mafia. Y claro, la otra parte se la venden al sector hotelero. Esa es la pregunta, doctor. Híjole, América, si te contara todos los casos que hemos vivido a lo largo y ancho del país de este tema. No, que hace falta una regulación más fuerte, una regulación real y efectiva para los organismos operadores que no puedan proveer del servicio de calidad al agua, que garanticen estos dos derechos que hemos estado platicando, porque efectivamente lo que ha pasado muchas veces es que existe el contubernio incluso de una mala prestación del servicio provocada para que exactamente el negocio de las pipas prolifere, que son de privados, y que efectivamente se abastecen, por ejemplo, de usos agrícolas que no pagan derechos, y que sin duda pues, las venden a los hoteles, sobre todo en Los Cabos, La Paz, en Puerto Vallarta, y que suele ser un mercado secundario de grandes ganancias para los piperos y que sin embargo cuando incluso un organismo operador ha querido mejorar la distribución del agua para que ya no sean 40, 45 días, sino que sean, pues no sé, y sería un mal servicio 5 días cada 3 días, eh, obligan al organismo operador a que no lo haga. O sea, estos grupos delincuenciales, porque no se les puede llamar de otra forma, obligan a que no lo hagan para que pueda seguir teniendo el negocio de la distribución por medio de pipas, con todo el impacto económico que esto significa, con todo el impacto, obviamente, de mala calidad del agua, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué agua nos distribuyen por las pipas, no sabemos si la toman en un abrevadero de animales, si la utilizan en un pozo que está contaminado, por ejemplo, con cancerígenos, y entonces no sabemos nada y sin embargo, pues seguimos pagando 1,500 pesos por una pipa de 10,000 litros cada cierto tiempo, ¿no? Pero todo un tema. Y esto sí se debe regular. En alguna ocasión, América, fíjate que con la exdirectora Blanca Jiménez yo le planteaba este tema y con mucha preocupación sí me decía, ¿y cómo podemos hacer, Hugo? O sea, ¿de quién depende, por ejemplo, el funcionamiento de estos piperos? Y desgraciadamente, digamos que esta es una otra facultad del municipio. O sea, si un municipio da una licencia municipal para distribución de agua en una ciudad, no hay nada que hacer. O sea, si esta empresa tiene una toma del organismo operador o tiene su propio pozo concesionado, no podemos hacer nada. Pero tampoco hay un vacío legal en cuanto a quién regula la calidad de esa agua, quién regula los precios, quién regula cuánta agua realmente está sacando de dónde para poderla entregar y sobre todo, ¿por qué tendrías que permitir, por ejemplo, que un hotel que paga o tiene que pagar por un subsidio cruzado, ayudar al organismo operador a tener más agua y tú los ves en la noche abasteciéndose de las pipas cuando el organismo operador perfectamente pudiera venderles esta agua? Pero fíjate, o sea, pero esto sí, reciben las pipas privadas a los hoteles porque les cuesta mucho más barato de lo que pagarían al organismo operador, pero el drenaje sí le descargan toda el agua negra para que la población en general de esa ciudad sí pague por el saneamiento y el tratamiento de esas aguas de estas unidades económicas. Entonces, en términos generales, esta ley es más de lo mismo.
¿Cómo es Mientras posible no, sí, sí. cómo es posible que tenga uso al acceso, o sea, un derecho constitucional no lo tenga yo garantizado? Imagínense lo que es estar sin agua 40, 45 días. Los mismos gobernadores, exgobernadores, que es de todos conocidos, son los dueños de las pipas, tienen las concesiones. Ellos mismos tienen ranchos que no son ranchos, no hay, no producen nada, solamente tienen las concesiones de los pozos de agua para surtir sus pipas. 5,000 litros cuestan 1,400 pesos. Cada que va a haber elecciones dicen que van a poner una desaladora. Hay dinero para desaladoras, luego se le vuelven a gastar en las mismas para que quede otra vez el mismo, otro inútil de la misma familia. Y Ujú, es el cuento. Tengo 26 años radicando en Los Cabos y es el mismo problema. Y es insostenible, ya es insostenible. ¿No? Es una mafia entre hoteleros, exgobernadores, presidentes municipales, y debería de haber alguna sanción, como por ejemplo, no darles concesiones a estas personas, no darles concesiones para pipas, reducir, ¿no? Y reglamentar, poner precios del agua a los piperos, que ya no les convenga tanto tener una pipa, ujú, ujú. ¿no? Hay un No, no, montón de cosas totalmente de que se acuerdo. pudieran hacer. Entonces, ¿qué? Pero como el artículo 115 dice que el municipio es el único responsable de la prestación de los servicios, entonces llámese Estado y Federación, no te metas, no es tu responsabilidad, que le hagan como quieran. Qué extraño, siendo son propiedad de la nación, Es correcto, es ¿no? correcto. Por Entonces, eso nosotros esperábamos, fíjate, América, que con la Ley General de Aguas, precisamente, antes de esta promulgación, había igual una contradicción. El artículo 115 dice que es una responsabilidad municipal, pero luego el artículo cuarto decía que el Estado es quien tendría que garantizar ambos derechos, ¿no? Entonces dijimos, cuando salga la Ley General de Aguas, sin duda vamos a ver cómo ya la Federación y las entidades federativas realmente toman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos y nuevamente se las vuelven a dejar a las legislaciones locales y a los municipios. A ver, hagan esto, por favor. Ándenles, no sean malitos, ya háganlo, porque miren, ya está aquí en la ley. Pues si la ley, aunque no tuviéramos ley general de aguas, ya está en la Constitución desde el 2012, entonces ¿cómo es posible que no, que nunca se cumpliera? pues es una mafia de origen desde la federación, porque los que otorgan las concesiones de agua son los mismos, sí, y ahora peor con la nueva ley de amparo. ¿Cómo vamos a demostrar un particular el interés público? No, Ampararme sí, sí, para que el Estado me dé agua, sí, me sí, sí, surta agua a mi casa por lo menos, como dicen, ¿no? O sea, sí, sí, entonces es sí. una ley con fines, con tintes políticos, para quitar las concesiones a los ejidatarios y a, no sé, ¿no? Lo que menos está beneficiando es a los particulares, que realmente somos los afectados directamente. Eso sí, cada mes nos llega el recibo del agua sin recibir agua, puro aire en las llaves, ¿no? Sí, sí, conozco un poco el tema de Baja California Sur y sí Terrible. Yo está creo que somos el complicadísimo. estado más afectado. Y hay Ujú, muchísima agua, solo que es a través de ujú, pozos. ujú, ujú. Cae el agua, Sí, cada sí. que llueve dicen, ay, se van a llevar los mantos acuíferos y las presas. ¿Cuáles presas? Si ni siquiera hacen presas, no les conviene hacer presas, Ujú. Sí, sí, ¿no? O sí, sea, no, total, total. muchas gracias, licenciado Rojas. No, de nada, América. Muy bien, muchas gracias, maestra médica. Muy interesantes sus reflexiones e inquietudes. Gracias, verdaderamente. Doctor Hugo, pareciera que el agua es regulado nada más por el 27 o cuarto o 115 constitucional. Yo opino y considero que es una sobreregulación constitucional, y si le agregamos a esto, creo que sería muy importante saber su opinión sobre los avances en estas dos iniciativas, en estos dos proyectos que se tiene para la aprobación. ¿Y cuál es su opinión? ¿Considera usted que estas dos propuestas o iniciativas que tengan efectos para este año se lleve a cabo ya, además de la consulta que se debería hacer
de manera democrática, participativa a las comunidades, ¿no? De pueblos originarios y, si no es que de todos, ¿verdad? Perdón mi expresión. Ujú. ¿Usted tiene alguna fecha tentativa o futuriza usted ya muy próximo esta definición de ambas iniciativas, doctor? Sí, a ver, lo que parecía que iba a aprobarse en cuestión de días, tal vez, a partir de la presentación a la Cámara de Diputados, ahora parece ser que va a tardar unas semanas más, pero sin duda tendrá que ser en este periodo legislativo. Eso sí se vislumbra que eso tenga que ocurrir. Tal vez estaremos hablando de unas semanas más de algunas discusiones, de algunos foros. De hecho, la próxima semana vamos a estar ahí por ahí con algunos grupos de diputados para que escuchen algunas de estas inquietudes que les he compartido hoy, pero sin duda esto tendrá que ocurrir antes de que finalice este periodo de sesiones que es este año y que los efectos comiencen y sea vigente y válida a partir del siguiente año, ya desde el primer día del siguiente. Sí. Excelente, esperemos que sea pronto y que mexicanos, doctor. Y bueno, tenemos a la compañera, a la doctora Elvira Morales, para que haga uso de la voz. Adelante, doctor Elvira. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, felicitarlo, licenciado Hugo Rojas, porque la verdad es muy fascinante la cuestión del agua y es algo que dicen que las guerras van a ser después por Mm. ese líquido, ¿no? Yo leía en unas noticias que muchas de las fracturas, como esos socavones y esas aberturas que está teniendo, la tierra, y más que nada en nuestro país, hay como tres grandes aberturas registradas, son porque los mantos acuíferos se han ido, agotando y han hecho que quede como un hueco Ujú, y que ese es un riesgo que no se ha visto también y que es por la cuestión de que el ciclo del agua no sea como dicen, ha sido sostenible, ¿no? No se ha vuelto sostenible. ujú, Entonces eso también hay que tenerlo presente porque yo el otro día en una reunión que tenía el maestro Toscano con unos campesinos, yo no entendía por qué los campesinos estaban enojados del saqueo de los materiales pétreos. mm, Yo no entendía, soy ignorante en muchas cosas. Y entonces nos explican que al sacar todo eso, vienen las cuestiones cuando llueve, de que los ríos también se desbordan, por lo mismo que ya no tienen toda la piedra y la arena ujú, que había, ¿no? Entonces hay muchas cosas que lo sostenible nos va a tener que hacer ver hacia ellos, ¿no? Esas serían principales. Y lo que hablaba la doctora América es muy importante porque no solo son sanciones a los piperos, sino a los mismos ayuntamientos. Por ejemplo, yo soy acá de Oaxaca, soy de la sección Oaxaca, en un pueblo que se llama Cimatlán de Valles, de la región Valles, ujú, y una tarde empezaron a llamar a todos por el perifoneo reunieran en el municipio porque se iba a tratar la cuestión de las pipas, ¿no? Y ujú, ahí fueron todos y se enfrentó al presidente municipal porque a nosotros nos racionaban una hora, 2 días a la semana, pero los piperos sacaban agua toda la noche mm, se estaban llevando el agua del pueblo sin permiso del pueblo, sin nada, y fue que más o menos abordó ese tema. Entonces sí son muchos temas, y lo más curioso, como dice la doctora América, que si tienen el proyecto para desalinizar, tendrían que hacerlo, pero también esto tiene que verse en la cuestión, otra vez caemos en lo sostenible, que la desalinización tampoco sea exagerada, ¿no? Es ujú, muy importante eso de la desalinización. Yo tuve la oportunidad de estar en Dubái y la ujú, verdad se queda uno muy emocionado porque uno espera ver al desierto seco y todo, y ellos mm, desalinaron lo del mar que está cerca de ellos, y ellos tienen agua en abundancia, ujú, hasta para hacer sus cascadas artificiales y todo dentro del mall. Entonces, y uno se queda pensando, bueno, no es que no haya el recurso vital, lo que no hay es la planeación y que mm. sea sostenible. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que se tienen que mirar y que tratar de regular y
y más hacia mejora, hacia que sea también algo social dentro de lo que cabe, ¿no? Y la verdad me parece muy interesante la iniciativa y esperemos que pues sí la aprueben. Gracias. Gracias, Elvira. Yo lo único que te puedo decir es que efectivamente, a ver, esos países no les queda de otra, incluido Israel, que fue el iniciador del tema de las desalinizaciones en el mundo, es que no les quedaba de otra. O sea, no tienen los lagos, no tienen los ríos, tiene México. El tema es que México, teniendo la cantidad de agua que tiene, no tendríamos que tener estos problemas de escasez. Teníamos sequía, eso es otra cosa. La sequía es una condición natural, pero la escasez es esta parte de demanda y oferta de agua también. Y esto tiene que ver mucho, mucho, mucho cómo gestionamos el agua que tengamos en qué zonas del país. Entonces, no podemos esperar que en zonas donde llueve poco, donde no tienen ríos, donde no tienen lagos, estar utilizando cantidades de agua exorbitantes para actividades productivas, turísticas, o en nuestras casas ser grandes consumidores. No puede ser, no debería de ser. Entonces, tendríamos que ajustarnos, digamos, a las cantidades disponibles que tenemos, permitir ciertas actividades en ciertas zonas, en otras no, y luego cuando haga falta, bueno, pues a ver, vamos a buscar cuáles son las fuentes. El problema con la desalinización es un tema ambiental y es un tema económico. A ver, hoy por hoy, con la cantidad de agua que tenemos, por ejemplo, yo les podría decir, hoy nos cuesta o nos debería de costar tal 5 o 7 pesos producir un metro cúbico de agua de un pozo que esté a una profundidad razonable de 50 a 20 metros. Y sin embargo, desalinizar un metro cúbico de agua hoy por hoy nos cuesta casi 40 pesos. Entonces, ¿quién va a pagar esos 40 pesos cuando tenemos unos sistemas de unos organismos operadores tan deficientes en la producción, en la potabilización, en el cobro de las tarifas, en ciudades completas, comunidades completas que están por debajo de la línea de pobreza y que no lo van a pagar? Y que los municipios están quebrados y tampoco van a poder absorber subsidios de ese tipo. Y el otro tema que siempre se ha comentado con las desalinizadoras, y por eso es que se ha dejado como, hay aguas, por ejemplo, Los Cabos y Baja California Sur sí han estado en eso, pero ha habido algunos grupos ambientalistas que han dicho, también hay que tener cuidado porque los países que lo han logrado hacer tienen algunos procesos de contención de problemas ambientales. Todos los desechos de salinidad y otros metales que surgen de cuando le quitas las la tienes que tirar en alguna parte. Y cuando tú haces esa cantidad tan grande de desechos en una zona en particular, en una bahía o en una parte del mar en específico, estás alterando también el equilibrio ecológico de esa zona. Hay un desecho en particular, que no recuerdo su nombre ahorita, pero que es el que los biólogos han mencionado que tiene afectaciones sobre la vida, la vida animal, tanto marina y de las aves que están en esa parte, y que si no se tiene un proceso de contención de estos desechos, entonces puede ser contraproducente a mediano y largo plazo. Entonces, nuevamente, a estos 40 pesos de producción de agua, súmale estos procesos de contención ambiental, de remediación, de un manejo adecuado de sus desechos, pues entonces se vuelve insostenible y sobre todo dices, oye, ¿por qué tengo que estar pagando desalinización cuando tengo el agua suficiente para poderla llevar a a las casas? Sin embargo, parece como que aguantemos la mala gestión o la mala distribución del agua en la ciudad. No nos toca de otra más que ir por el agua de mar, ¿no? Entonces, pues, es ilógico en un país como México. De hecho, nos lo comentaron, ¿eh? Los países como Israel nos dice, ¿y ustedes por qué querrían estar desalinizando? O sea, ustedes deberían de estar utilizando todo el agua que tienen para esto, para aquello, y luego se inundan y luego tal. Dice, nosotros porque no nos quedó de otra, vivimos en un desierto, pero ¿ustedes qué? Yo lo que comentaba con un servidor público de conocido de la federación, le decía yo, a ver, si sabemos que se inunda Tabasco, que se inunda la misma ciudad, que se inunda Monterrey, y son las que más se inundan. ¿Por qué no hacemos una política pública de recolección en pipas de gran alcance de esa agua y la Mm. llevamos a donde la necesitan, donde están las sequías, por ejemplo, en Durango, que duran un buen sin agua a veces? No sé, se oye muy como muy fantasioso, pero, pero algo tenemos que reutilizar esa agua que se pierde con esas inundaciones también, porque también se pierde. No sé.
son cuestiones que sí hay que ver qué políticas se pueden operar. Gracias, maestro. De nada, Elvira. El por qué, me imagino yo que es por la corrupción. Ese es el grave problema de México, por Ujú, corrupción. ujú. Sin duda es un factor importantísimo, claro. Doctor, sin duda alguna fue muy enriquecedor, de gran valía que nos aportara sus conocimientos, su experiencia y sobre todo generar reflexiones juntas con los compañeros. Aprovechamos y hacemos propicia la ocasión para hacerle un reconocimiento a nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Doctor, otorga el presente reconocimiento a el maestro Hugo Roberto Rojas Silva por su participación como ponente en la conferencia Propuestas de Legislación del Agua en la búsqueda de fortalecer del agua, otorgado el día 23 de octubre del 2025. Firma nuestra presidenta Cristina Vizcaíno Díaz. Muchas felicidades, doctor. Fue un placer haberlo escuchado y esperemos tenerlo de vuelta en este colegio. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. No, al contrario, Un doctor, placer. un honor escucharlo.